Yo les voy a invitar a cada uno de los hermanos y amigos que, amén, han tenido a bien sintonizarnos en esta hora de la madrugada. Le invito en esta hora que junto con nosotros busquen su Biblia, Segunda de Crónicas, capítulo 11, del versículo 13 al 17. Segunda de Crónicas, capítulo 11, de versículo 13 al 17. Ahí estaremos dando lectura en esta hora. Así que la palabra de Dios lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén. Pues Jeroboam y sus hijos lo excluyeron del ministerio de Jehová y el designio de sus propios sacerdotes para los lugares altos. Y designó sus sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también todas las tribus de Israel, los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificio a Jehová, el Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y Salomón. Amén. En esta hora vamos a orar para así dar paso al mensaje y estaremos predicando. Amén. Y aquí prácticamente pues estamos injertando el tema de la vigilia. Vamos a injertar amén, junto con el tema de la vigilia de la circuncisión, circuncidando linderos. Aleluya. Pero junto con esto pues lo vamos a entrelazar y queremos añadirle a ese tema un tema que entendí propio para este mensaje por cuanto Dios lo puso en mi corazón. Amén. Pero se dará cuenta que a medida que el mensaje pase, él va a entrelazar con el tema de la vigilia de hoy. El tema que tenemos es: más no significa mayoría. Más no significa mayoría. Oramos en esta hora. Eterno Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias, Dios mío, Padre, por tu presencia, por cuanto ella se hace real en esta hora. Mira la audiencia, Dios, que sintoniza a través de los medios cibernéticos. Yo te pido, Padre, que tú puedas llegar allí, que tú puedas tocarle, que tú puedas bendecir esta audiencia. Atamos el hombre fuerte, atamos toda oposición, todo lo que el enemigo utiliza, Dios, para tratar de interrumpir tu palabra. Que tu palabra no llegue a los corazones, Señor. Padre, yo te pido en esta hora, Señor, que tú hagas cada corazón susceptible a tu palabra. Dios, que tú les hagas tangible, que, Señor, sean como esponja, que pueden absorber, Dios, la palabra que tú has de depositar en sus corazones. Dios mío, atamos la oposición, atamos, Señor, todo lo que el enemigo trata de lanzar para detener que tu palabra no corra. Espíritu Santo, en esta hora te lo pedimos todo y te damos gracias, Señor, y que todos podamos tener un mismo sentir y un mismo pensar en esta hora. Amén. Dios bendiga nuevamente. Más no significa mayoría. Más no significa mayoría. Bueno, para poder entender un poco de los pasajes bíblicos que acabamos de tocar y de leer, es necesario que expliquemos un poco el trasfondo histórico, amén, lo que llevó a este momento donde los sacerdotes toman una decisión de salir corriendo de Israel. Amén. Dice la Biblia que muere Salomón. Salomón había muerto, pero Salomón había tenido una sentencia de Dios. ¿Por qué? Porque Salomón, luego de que David muere, Salomón entra al reinado. Usted conoce la historia. Y una vez Salomón entra al reinado, Salomón
después de Dios haberle bendecido con una sabiduría como ningún otro ser humano había recibido al momento y como ningún otro ser humano ha de recibir en el futuro, ni tampoco en este tiempo. Luego de Salomón haber construido casa a Jehová y hacer todo lo que a Dios le agradaba, la Biblia nos dice que en un momento dado Salomón comenzó a desviar su mirada y comenzó a desviar su mirada tras los dioses de sus esposas, tras los dioses de sus concubinas. Salomón quitó su mirada de aquellas cosas que Dios le había dicho que tenía que seguir y que tenía que cumplir. A consecuencia de aquello, Dios decide sentenciar a Salomón. Dios decide que había llegado el momento donde Dios iba a dividir el reinado. Eran 12 tribus, dice las Escrituras, y Dios había determinado que una vez Salomón muriera, las tribus iban a quedar divididas por causa de la maldad, por causa del pecado del corazón de Salomón y por seguir tras dioses ajenos. La Biblia dice y nos relata que Dios había hablado a través de un profeta, había hablado a uno de los sirvientes de Salomón, un sirviente que Salomón lo había usado para fortificar las murallas de Israel, de Jerusalén en aquel entonces. Y este hombre tenía unas capacidades. Este hombre era conocido como Jeroboam. Jeroboam era un hombre que tenía unas capacidades y Salomón dio a bien ponerlo al frente. Y dice la historia que este hombre Jeroboam, este hombre ya Salomón habiendo recibido la sentencia de lo que venía después de su muerte, Dios había decidido tomar este sirviente, hijo de una esclava. Dios había decidido tomar a este hombre llamado Jeroboam para que él tomara a cargo 10 de las tribus, de las 12 que habían, de las tribus que habían sido en esta hora, que habían sido decididas por Dios para ser separadas. Un segundo, hermano. Que Dios había decidido separar. Y dice la Biblia que Salomón se entera de lo que Dios había hablado a Jeroboam. Por ende, Salomón se convierte en enemigo de Jeroboam y Jeroboam tiene que salir huyendo. Pasa el tiempo, para hacer la historia larga, corta, pasa el tiempo, la Biblia dice que Salomón muere. Una vez Salomón muere, e inmediatamente Salomón deja a cargo del reinado a su hijo Roboam. Y dice la Biblia que cuando Roboam recibe el dominio del reinado, Roboam había recibido una inquietud de los habitantes de Israel, donde ellos le habían pedido a Roboam que quitara un poco la carga que Salomón había puesto sobre ellos. Y aleluya, dice la Biblia que cuando Roboam escuchó el pedido del pueblo, Roboam decidió ir a los ancianos de Israel para conseguir consejo. Y dice que el consejo de los ancianos no le pareció bien a Roboam, pero era necesario que esto aconteciera porque esto era lo que iba a producir la división que Dios había declarado que iba a acontecer en la nación. Y tras no recibir el consejo de los ancianos, se fue a donde sus amigos, aquellos con quienes él se había criado, al buscar el consejo de sus amigos. Aleluya. Y dice la Biblia que Roboam decidió tomar el consejo de sus amigos jóvenes y no tomó el consejo de los ancianos. Ellos le dijeron: si tu papá había dado carga al pueblo, dile al pueblo que el dedo más pequeño de tu mano iba a ejercer mayor presión, mayor fuerza, mayor carga sobre el pueblo. Aquello provocó que la nación de Israel le dijera a Roboam: entonces hemos nosotros de heredar junto con tu padre David. Y al decirle aquello, inmediatamente retornaron a sus tiendas, se encerraron. Aquello significaba
El que el pueblo hiciera esto significaba que habían declarado un golpe de Estado. Habían declarado un golpe de Estado, lo que provocó que Roboam saliera huyendo de Israel y se metiera a Judá. Escúchame, la historia, le pido que me tenga un poco de tolerancia. La historia es un poco larga, pero es para que usted pueda entender hacia dónde los dirijo en esta hora. Y dice la Biblia que se fue hacia Judá. Y allá en Judá, Roboam comenzó a reinar. Y una vez Jeroboam se enteró que Salomón había muerto, Jeroboam retornó a Israel. Y tal y como Dios le había dicho, Jeroboam se encargó de las 10 naciones. Porque Dios le había dicho a través del profeta, 10 naciones tendrás, 10 tribus tendrás tú, mas Roboam tendrá una. Mas Roboam tendrá una. Entiéndase que las tribus estaban divididas por nombres principales. Se conocía como la tribu de Judá y se conocían como la tribu de Israel. Escuche bien, estas dos naciones, la nación del sur y la nación del, aleluya, del este, del norte, disculpa. Amén. Se dividió las 12 tribus, se dividió las naciones. Aquello que para esta gente era algo tan importante, porque David había logrado algo que no había logrado ningún otro rey. David logró algo tremendo, se lo dio por herencia a su hijo Salomón. Salomón se lo da por herencia a Roboam, pero pasó algo. El pecado de Salomón provocó que Dios dictaminara sentencia. Amigo, ¿en qué tiene que ver esto contigo en esta hora? Sencillo, deme una oportunidad para explicarle. Hemos transcurrido a través de la historia para que usted pueda entender ahora. La Biblia dice que Jeroboam, entiéndase esto, Jeroboam decidió levantar altar a sus dioses paganos dentro de las 10 tribus que Dios le entregó. En Judá estaba el templo. La capital de Judá era Jerusalén. Allí estaba el templo a Jehová. Solo en aquel lugar se podía sacrificar. Por ende, hubo una preocupación en los que quedaron en Israel. Quedó una preocupación, porque al templo quedar en Judá y Roboam reinar en Judá, crea una separación, una división. Los de Israel no pueden coger para Judá y los de Judá no pueden coger para Israel. Pero a consecuencia de aquello, Jeroboam decide levantar lugares altos, y dice aquí bien claro, como los versículos que acabamos de leer, lugares que estaban dedicados a los demonios, Aquello provocó. Los levitas y los sacerdotes estaban regados por todo Israel y por todo Judá. Pero los que estaban regados en todo Israel, dice la Biblia, que los levitas y los sacerdotes dejaban sus ejidos y sus posesiones. Es decir, dejaron su terreno, su territorio, dejaron sus linderos. Escucha bien. ¿Por qué su lindero? Porque se había establecido que los levitas no iban a heredar tierra. Por ende, se creó lo que se conoce como unos lugares comunes. Lugares comunes en aquel entonces era el lugar donde no era propiedad de nadie, era propiedad de todo el mundo. Pero se había asignado aquel lugar para que los sacerdotes pudieran vivir en ese lugar. Eso eran los linderos. Escúchese bien. Lindero significa frontera. Lindero significa frontera. Es donde se establece y se divide una frontera de la otra. Se había establecido unas fronteras para los sacerdotes. Allí ellos podían vivir. Allí ellos podían tener su familia. Allí ellos podían tener sus tiendas. Allí ellos podían tener sus posesiones. Allí ellos tenían un lugar cómodo, no les faltaba nada. Estos lugares, estas ejidas, estos lugares estaban en todas partes de Israel. Se había asignado estas fronteras para ellos. No había razón por irse, no había ningún motivo, no había ningún tipo de motivo. Aleluya. Que ellos tuvieran para salir huyendo de este lugar.
Pero ¿qué pasa? Al dividirse los reinos, hay una decisión importante. Al dividirse los reinos hay una decisión importante. El templo estaba en Jerusalén, que era la capital de Judá. Ese era el lugar donde Roboam estaba reinando. Los sacerdotes que se quedaron en Israel estaban bajo el reinado de Jeroboam, hombre perverso, hombre que había levantado altar a los demonios. Era un momento decisivo, era un momento clave. Los sacerdotes tenían que tomar una decisión. Aleluya. Tenían que tomar una decisión. O se quedaban en Israel, se quedaban allí bajo el reinado de un hombre que adoraba a los demonios, de un hombre poseído por el mismo infierno. O tomaban la decisión, y escucha bien por qué, porque para mí es tan importante señalar esto. Porque ellos tenían que tomar una decisión. O dejaban sus linderos, lugares cómodos, por irse a un lindero mucho más pequeño. Si usted observa, le dije que a Jeroboam le dieron 10 tribus y a Roboam le dieron una sola tribu, lo que significa que el terreno se había achicado. Judá era mucho más pequeño que Israel. Los levitas y los sacerdotes habitaban en Israel. Era un lugar espacioso. Tenían unos linderos, unas fronteras mucho más amplias. Vivían más cómodos. Había más riqueza. Escucha, había más riqueza. En Israel había más riqueza que lo que había en Judá. Aleluya, escuche bien. Había más riqueza y había una decisión que tomar. En Judá estaba la capital. Allí en la capital estaba el templo. Jeroboam había decidido levantar lugares altos. No solo esto, sacó a los levitas y sacó a los sacerdotes de sacerdocio y puso hombres comunes para que ejercieran la función sacerdotal. Hombres que no venían de descendencia levítica. Escucha, había a los sacerdotes que estaban en Israel. Jeroboam los había aislado. Esta gente no tenían derecho ninguno. Los habían sacado, le habían arrancado el sacerdocio. Por ende, ellos tenían una decisión que tomar: quedarse allí bajo el mandato de un hombre impío, pecador. Quedarse allí y soportar lo que él le pudiera haber establecido. O decidir dejar sus ejidas, decidir dejar sus fronteras, decidir dejar el terreno amplio y cortar sus linderos, circuncidar sus linderos y meterse en una nación mucho más pequeña, donde no había la abundancia que había en Israel. Judá no tenía la abundancia que tenía Israel. Había una decisión que tomar. ¿Qué pesaba más? El querer servir a Dios como a Dios le agradaba, o quedarse ellos en la comodidad de sus linderos. Oh, mi alma te alaba. O quedarse ellos en la comodidad que tenían. Dice la Biblia que estos sacerdotes tomaron una decisión. Tanto los sacerdotes como los levitas decidieron: no podemos quedarnos aquí. Pero esto es lo que me sorprende. El que ellos se fueran de Israel, ellos tenían que sacrificar algo. Ellos tenían que sacrificar algo. Escúchame bien, amigo, escúchame bien en esta hora. Más no significa mayoría. Más no significa mayoría. Aleluya. ¿De qué estamos hablando? Hay momentos en la vida de los hombres donde los hombres van a tener que tomar decisiones de sacrificio, donde los hombres van a tener que tomar determinaciones que va a tener que, aleluya, ir mucho más allá de lo que ellos tienen por costumbre, que tienen que irse mucho más allá por aquellas cosas que ellos tienen que les hacen sentirse cómodos. Escucha, sacrificio. Y en esta hora yo voy a leer algunas cosas que acabo de escribir, que escribí para llevar a cabo este mensaje. Amén. Le tenemos como tema: más no significa mayoría. Los sacerdotes tuvieron que tomar una decisión. Y dice la Biblia que ellos decidieron irse a Judá, un terreno mucho más pequeño, un lugar donde no había riqueza,
Pero esto es lo que me llama la atención. Dice la Biblia que cuando decidieron irse, dejaron los linderos, las fronteras que le habían dado. Y no solo eso dejaron. Dice que dejaron sus riquezas. Oh, aleluya. Decidieron sacrificar sus riquezas por servir a Jehová. Decidieron perder para ganar. Escucha, decidieron perder para ganar. Aleluya. ¿Qué significa sacrificio? Sacrificio significa, aleluya, que en un momento dado tú tienes que tomar una decisión de perder algo y ganar algo. Aleluya. Y no necesariamente lo que tú vas a perder es realmente valioso. Oh, mi alma te alaba. Realmente valioso. Aunque parezca ser valioso, es posible que haya momentos en tu vida que vas a tener que tomar una decisión de perder algo que parece ser valioso, pero cuando tú lo pones en una balanza y lo compara a lo que Dios te ofrece, lo compara a lo que Dios te da, lo otro, lo externo, lo material, lo hemífero. ¿Sabes qué? Eso sencillamente es hemífero, es pasajero. Escucha, no importa lo que tú tengas. Yo creo que hoy Dios está llamando a la gente a querer hacer un sacrificio. ¿Un sacrificio de qué? De circuncidarse. De circuncidar aquellas cosas que ellos emplean o tienen por bueno. Aleluya. Yo creo que hoy Dios te está diciendo que Él te está pidiendo que llegó la hora de tú querer circuncidar aquellas cosas que tú las has puesto por mucho, que tú las has puesto por más, pero no significa que es mayoría. Escucha, aparentemente es difícil dejar lo que para ti parece más. Es difícil querer dejar lo que para ti y para la sociedad parece ser más. Aleluya. Pero si lo vamos a ver en el cuadro bíblico, lo que parece ser más no es mayoría. Explicamos en esta hora. Dice, tu vida se moverá en dirección a lo que para ti es importante. Tu vida se moverá en dirección a lo que para ti es importante. De hecho, de ello dependerá los sacrificios que hará por esas cosas que quieres. Para darte un ejemplo, mire, escucha bien en esta hora. Tu vida se moverá en lo que para ti es importante. ¿Qué es importante para ti en esta hora? ¿Qué es lo que tú le estás dando un valor sobrenatural? ¿Qué es lo que tú conceptúas como que es más? Te pregunto, ¿qué para ti es tan importante y tan importante en esta hora? ¿A qué tú le estás dando importancia? ¿Qué es lo que cuando tú lo miras tú dices, no, esto es demasiado, no lo puedo soltar, esto es mío? Dependiendo de la forma en que tú lo miras, así será el nivel de sacrificio que tú asumirás al respecto de eso que tú estás mirando. ¿Qué tú estás dispuesto a sacrificar en esta hora? Te pregunto, ¿qué tú estás dispuesto a sacrificar en esta hora? ¿Estás dispuesto a sacrificar una vida eterna? Vámonos a meternos ahora en lo espiritual. ¿Estarías tú dispuesto a sacrificar una vida eterna con Cristo por las cosas hemíferas y pasajeras de la vida? ¿Estarías tú dispuesto a sacrificar un llamado tan santo como el que Dios tanto te hace hoy y te dice, estoy dispuesto a darte vida eterna a cambio de eso que tú consideras más? Escucha, lo que tú consideras más es posible que sea pasajero. Es posible que no sea duradero. Es posible que sea temporero. Aleluya. Eso que tú conceptúas grande, no es tan grande nada. No es tan grande nada. Quiero ir cerrando para que puedan entender lo que estamos trayendo en esta hora. ¿Qué significa sacrificar algo que es importante para ti? Amén. Para dar un ejemplo, la Biblia lo describe de esta forma. En el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 1, dice, mejor es un bocado
Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Repito, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. En este versículo somos retados a poner en una balanza qué cosas tienen mayor valor, la paz o la abundancia. ¿Qué cosas tienen mayor valor, la paz o la abundancia? En medio de contienda, ¿qué cosas tienen mayor valor para ti en esta hora? O mejor aún, pongamos un ejemplo para que así puedan entender un poquito más de los versículos y de lo que estamos tratando de traer en esta hora. O mejor aún, tener un trabajo que te deja dinero, te deja mucho dinero para tu hogar, a cambio de un hogar destruido porque no hay tiempo para tu familia. ¿Qué prefieres tú sacrificar en esta hora? Es lo que la Biblia te está preguntando. Es lo que hoy Dios te está preguntando. ¿Qué estás tú dispuesto a sacrificar? ¿Qué estás tú dispuesto a sacrificar? ¿Prefieres la abundancia en casa de contienda o prefieres tener paz? Oh, parece mentira que esta es la realidad del mundo en el que vivimos hoy. Cristo ofrece paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo te la doy. Sin embargo, el mundo prefiere cambiar la paz de Cristo por una paz fingida. Por cosas, una paz que está motivada por economías. Una paz que está motivada por tener estabilidad. Una paz que está motivada por inyecciones que no son de Dios, sino que son humanas. Por cosas humanas, cosas pasajeras. Escucha, hay quienes prefieren sacrificar la paz de Dios por tener paz con una mujer, viceversa. Hay quienes prefieren sacrificar la paz de Dios que tener paz con los hombres. Escucha, hoy Dios te está diciendo que tú estás dispuesto a circuncidar en esta hora, que tú estás dispuesto a circuncidar en esta hora. Quiero poner un ejemplo de lo que es sacrificio, de lo que es sacrificio a lo que Dios te está llamando a que haga. Y a lo que tú decides o a lo que tú quieres seguir insistiendo en eso que para ti es importante. Un sacrificio. ¿Cuántos están dispuestos a hacer un sacrificio en esta hora? No todo el mundo no está dispuesto a hacer un sacrificio igual que los sacerdotes. Los sacerdotes dejaron su lindero y dejaron su riqueza y prefirieron vivir en pobreza en Judá antes de quedarse atrás en Israel con abundancia, pero con una doctrina de demonio. Escucha, Satanás aparentemente ofrece más, pero es más, el más de Satanás no necesariamente significa mayoría. Escúchame bien lo que te estoy diciendo, amigo. Escucha, el más del diablo no necesariamente, es más, lo voy a decir de esta forma, no significa mayoría. Sin embargo, el menos de Dios significa mayoría. Escucha, lo poco de Dios significa mayoría. Aparentemente para ti es muy difícil tomar la decisión de dejar lo que el diablo te ha ofrecido. Aparentemente para ti es bien difícil tomar la decisión de decir, voy a sacrificar a mis amigos, voy a sacrificar los placeres del mundo. Escucha bien, a lo mejor para ti es bien difícil querer dejar lo que el diablo te ha ofrecido, porque aparentemente parece ser más. Escucha, pero hoy Dios quiere hablar con gente que están dispuestos a decirle a Jeroboam, escúchame bien, Jeroboam, lo que te voy a decir. El que tú estés reinando en Israel no significa que en mi vida tú vas a reinar. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Escúchame bien, Jeroboam. Aleluya, escucha, yo quiero que tú me escuches bien. Yo voy a preferir sacrificar lo que tú me ofreces. Es verdad, hay mucho aquí en Israel. Es verdad, hay abundancia en Israel. Es verdad, tengo muchos amigos en Israel. Es verdad, aleluya, todo el mundo me quiere en Israel. ¿Por qué? Porque yo soy como ellos dicen en el refrán del mundo, un amigo es un peso en el bolsillo.
Escucha bien, amigo. Yo no sé, a lo mejor tú dijiste, ese mensaje está medio aburrido, la introducción está muy larga. Aparentemente eso fue lo que tú pensaste, aleluya, pero no pensaste ni contaste que ahora Dios iba a meterse en lo profundo de tu corazón y te iba a revelar de lo que estamos hablando. Que tú estás dispuesto a sacrificar. ¿Tú estás dispuesto a sacrificar lo que el diablo te ha ofrecido o quieres sacrificar lo que Dios te ha ofrecido? Oh, mi alma te alaba, Jesús. Escúchame bien, amigo. ¿Qué es lo que tú vas a circuncidar hoy? Tú vas a circuncidarte. ¿Tú te vas a circuncidar de lo que el diablo te ha ofrecido o te vas a circuncidar de lo que Dios te quiere dar? Oh, es lamentable tener que decir que hay gente que repiten la historia una y otra vez. Prefieren circuncidarse de Dios. Prefieren alejarse de las cosas que Dios les ofrece y irse detrás de lo que Jeroboam le está ofreciendo. Ay, pero amigo, yo quiero pensar que si tú estás sintonizado ahora mismo a esta programación es porque a ti te interesa, es porque debe de haber algo en lo profundo de tu corazón que te está llamando la atención, que lo de Dios, aunque parece ser menos, es mucho más. Yo quiero pensar que hay algo aquí que no te ha dejado salir de la computadora. Ay, Dios mío, Jehová. Yo quiero pensar que has pensado, estás diciendo hace rato, mira, yo estoy hablando con una mujer. El Espíritu Santo me dice que estoy hablando con una mujer. Anda, Maquima, Sojana, Maquima. Estoy hablando con una mujer. Dijiste, tengo que ir a trabajar entre 3 a 4 de la mañana. Me dice el Espíritu. Oh Jehová, pero todavía no te has podido despegar de la computadora. ¿Qué será lo que te tiene aguantado en esa computadora? Aleluya, ¿qué será lo que te tiene ahí como un imán pegado y no te puede despegar? ¿Sabes qué es? Que el Espíritu Santo te está diciendo, circuncídame lo que para ti parece más. Aleluya, dámelo. Lo que para ti es importante, entrégamelo. Entrégame lo que tú le has dado importancia, porque eso que tú le has dado importancia no es tan importante nada. Pedro le preguntó al maestro, Pedro le preguntó a Jesús, lo hemos dejado todo por ti. ¿Qué me gano? Dijo Pedro, ¿qué me gano? Aleluya, Pedro parece mucho a los puertorriqueños. Aleluya, que dice, ¿qué me gano? Aleluya, ¿sabes qué? Jesús se viró para atrás y le dijo a Pedro, ¿sabes qué? Te voy a decir lo que te ganaste. 100 por 1 en la tierra y vida eterna en el cielo. ¿Por qué? Porque lo que aparentemente sacrificar. Termino mi oponencia en esta hora. Que tú estás dispuesto a sacrificar. Quiero contarte una anécdota. Quiero contarte la anécdota de un alpinista. Mi alma te alaba. Y con esto termino. Con esto voy a terminar. Pero yo sé que esto va a ser un golpe a tu corazón y a tu conciencia. Yo quiero contar la anécdota de un alpinista. Aleluya. Que solía salir a escalar las montañas. Su pasatiempo favorito era escalar montañas. Él sabía a la hora que debía de salir y sabía a la hora que ya debería de haber ido terminando. Pero ¿qué pasa? Un día quiso ir a escalar montañas, pero la hora que salió no era la hora adecuada para salir. Salió muy tarde y se puso a escalar una montaña que vio y le pareció muy bien querer escalarla. Pero sucedió algo, amigo. Sucedió algo. Había llegado el momento donde Dios iba a trabajar con él. Hay gente que están escalando montañas. Escúchame bien. Hay gente que están escalando montañas de la vida. Gente que están tratando de hacer las cosas por su fuerza. Pero va a llegar un momento que te va a pasar lo que le pasó al alpinista. Dice que el alpinista, dice la anécdota, que cuando el alpinista estaba casi llegando a la cumbre, de repente, las sogas se zafaron de sus seguridades. Las sogas se zafaron de las cosas que la tenían sujeta a la pared, a aquella gran montaña. Y dice la anécdota que el alpinista comenzó a caer. ¿Cuánta gente me están escuchando en esta hora que han tratado de escalar las montañas de la vida, pero siente que se están cayendo? Oh, Dios mío, Jesús, que siente que se están cayendo. Mira lo que pasó con la historia.
Dice la historia que el alpinista comenzó a descender, pero tenía una soga amarrada a su cintura. Y un momento dado, la soga dejó de despegarse de la montaña, de las seguridades que tenía pegada a la montaña. Y él quedó suspendido en el aire. Dice la historia que el alpinista quedó suspendido en el aire. ¿Cuánta gente están en este momento de su vida? Están agarrados por un hilito. Ay, Dios mío. Están agarrados por un hilito. Un hilito de las decisiones. Aleluya, de las decisiones. Hay momentos, mira, escucha, la Biblia dice en el libro de Reyes que tanto el día bueno como el día malo lo hizo Jehová. Porque el día malo, dice la Biblia, porque el día malo es para que ninguno encuentre nada fuera de Dios. Por eso es que llega el día malo. Por eso es que hoy tú estás en ese hilito de la vida. Estás en ese hilito de la vida. Ay, 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 ay. En ese hilito que te estás a punto de derrumbar. Estás a punto de caerte. Aleluya, de tu vida depende de ese hilito. La vida de este alpinista dependía de aquella soga. Escucha. Era tarde, era de noche. Casi siempre el día en que tu vida depende de un hilito llega cuando el día más gris está y cuando más oscura está tu noche. Escucha, Dios tiene que permitir. ¿Por qué? Porque llegó la hora de circuncidar. Tienes que tomar una decisión. Tienes que tomar una decisión. Estoy terminando el mensaje. Llegó la hora que vas a tener que decidir circuncidar, cortar la soga. Ay, 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 ay. ¿Qué pasó? Dice que el alpinista llegó a una distancia en la montaña que ya se había agarrado de las seguridades, pero estaba suspendido en el aire. No podía hacer nada, no podía agarrarse a la montaña. Estaba suspendido en el aire. Y el alpinista era un hombre que nunca había orado a Dios. Pero ese día quiso orar a Dios. Ya era oscuro. Ya él no veía nada. La neblina no le permitía ver hacia abajo. No podía observar nada. Había una oscuridad terrible. No observaba nada. Mientras él estaba suspendido en aquella soga, comenzó a orar y le dijo: Dios, Dios, sácame de esta situación. Dios, sácame de esta situación. Señor, yo no quiero morir así. Y comenzó a orar. Y este hombre nunca había escuchado la voz de Dios, ni tampoco la sabía distinguir. Pero dice la historia que escuchó una voz que le dijo: corta la soga. Ay, Dios mío, Jesús. Oh, corta la soga. Es decir, circuncida de aquella que está dando una seguridad falsa. Aquí mismo, el trabajo te está dando una seguridad falsa. Los amigos te están dando una seguridad falsa. Llegaste al borde, tienes que tomar una decisión. Hay una voz que te está diciendo: circuncida aquellas cosas que te tienen atado. Llegó el momento. Dios te está diciendo: corta la soga, corta la dependencia que tú tienes del mundo, del diablo, de los demonios. Tienes que tomar una decisión de la economía. Tienes que, ay Dios, es que amo a esta mujer, la amo más que a ti. Tienes que tomar una decisión. Anda, cata, masoja. Tienes que tomar una decisión. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Estás en el último segundo de tu vida. La noche se estaba poniendo fría. Aquello era un tiempo de temperatura fría. El alpinista estaba comenzando a entrar en hipotermia. Ya estaba entrando en hipotermia. Y mientras oraba, lo único que escuchaba era una voz que le decía: corta la soga. Y el alpinista escuchaba la voz, pero no se atrevía. Pero la voz seguía diciéndole: corta la soga. Aleluya. Y él volvía y oraba a Dios. Y Dios volvía y le decía: ay, hijo mío, te estoy diciendo que corte la soga. Anda, basoja, namaquiva. ¿De qué estamos hablando? Escucha, hoy la anécdota que acabamos de coger. Yo espero que tú no seas como el alpinista. Dice que llegó la madrugada y mientras aquella voz le decía al alpinista: corta la soga, el alpinista decidió no cortar la soga. ¿Cuántos Dios los está llamando con un llamado fuerte y no quieren obedecer?
y no quieren hacer caso al llamado de Dios. Ay, Señor, porque es que tengo tantas cosas. Suelta tu carga ya. Entiéndelo ya, que Dios es el que te está diciendo que corte la soga. El alpinista decía, pero es que si corto la soga, este es el problema, es que si corto la soga me voy a morir. Pero lo que el alpinista no sabía era, aleluya, que el no cortar la soga también significaba que se iba a morir. Hay gente que como tienen una dependencia, tienen tanta dependencia de lo que les hace sentirse seguros, no quieren cortar la soga, no quieren despegarse, no quieren, aleluya, destetarse de esas cosas hemíferas y pasajeras. Escúchame bien lo que te voy a decir. Pasó la madrugada. Al otro día llegaron otra gente que fueron a escalar montaña. Y para sorpresa de los que habían llegado, el alpinista de la anécdota que te acabo de contar decidió no cortar la soga. Pero mira lo que pasó. El alpinista no cortó la soga a tan solo 3 pies de distancia del suelo. Cuando lo encontraron estaba congelado y estaba muerto. Y solo lo que Dios le estaba diciendo era, corta la soga. Pidió ayuda y Dios le estaba diciendo, corta la soga. ¿Cuánta gente Dios le está diciendo? Circuncida tus linderos. Circuncida lo que para ti es importante. Hazle un sacrificio. El sacrificio que Dios te está pidiendo que haga parece ser mucho, parece ser más, pero no es mayoría. Mira lo que Dios te está pidiendo que haga hoy. De ello va a depender tu sobrevivencia. Si tan solo tú cortara la soga y cayera en las manos del maestro. Pero como confías en tus fuerzas, amigo, y esto es lo que te estamos diciendo, deja de confiar en aquellas cosas que te brindan seguridad. Circuncida hoy aquellas cosas que te atan a las cosas hemíferas y pasajeras. Amigo, Dios te bendiga, Dios te guarde. Predicamos bajo el tema, más no significa mayoría. Los números a llamar, 508-496-8010 para mensaje de texto o puedes también llamar. Y el otro número es 508-496-8097. Queremos agradecerle a la hermana Yancy por la oportunidad que nos da. Amigo, este es el momento para tú llamar y reconciliar tu vida con el Señor. ¿Cuántos están dispuestos a soltar la soga? Dios les bendiga. Aleluya. Es que el Señor es bueno. Gloria al que vive. Mira, yo quería...